Bienvenidos a un nuevo recorrido por el mundo de la literatura universal. En nuestro último encuentro hablamos sobre los conceptos básicos del género lírico y de su proceso de creación. Ahora conoceremos su origen y por ello nos trasladaremos nuevamente a Grecia y a Roma. ¿Recuerdan la primera vez que estuvimos allá? Hablamos sobre la poesía épica, aquella que narra y describe en forma bella los hechos gloriosos del pasado. En este momento aprenderemos sobre la poesía lírica, la que se ocupa de los sentimientos y da lugar a una poesía más íntima y subjetiva. Serán 3 los poetas que conoceremos: Safo y Anacreonte de Grecia y Virgilio de Roma. Acompáñenme y comencemos nuestro viaje. Al igual que la épica, en la lírica hubo una primera etapa oral, que coincidió en el tiempo con la épica oral y en donde el poeta se limita también a repetir, con pequeñas variaciones, los poemas transmitidos por la tradición oral. A la lírica popular le seguirá una etapa en la que el poeta se sirve de la escritura y se convierte ya en creador. Esta etapa se denomina lírica culta. La lírica culta surge en Grecia alrededor del siglo VII a.C., en un momento de profundos cambios. En lo literario, la épica ha perdido ya vitalidad como género y ha entrado en crisis. Se trata de una época en que se consolida el individualismo y el interés del hombre por todo lo que le rodea. Este género literario mantuvo su vitalidad hasta mediados del siglo V a.C. Durante estos siglos ubicamos a sus principales representantes, Safo y Anacreonte. La lírica clásica griega considera a Safo de Lesbos como la poetisa más grande de Grecia. Fundó una escuela para enseñar poesía, letras, danza, música, filosofía, gimnasia y las artes del placer. Entre las principales características de sus obras tenemos que es una poesía espontánea, porque no hay un rebuscamiento en sus obras. El fondo es todo su mundo de angustias, desaires, recuerdos, tal como los vive. La forma carece en absoluto de adornos innecesarios. Sus metáforas e imágenes son simples y precisas. Su poesía es antianecdótica, porque no hay en sus poemas relatos o descripciones objetivas. Solo existe su mundo interior, su mundo presente. Si aparecen elementos externos, como pájaros, la luna, las flores o el rocío, intervienen como canales para llevar directamente a su mundo interior. Es una poesía amatoria, porque el centro es el amor humano y el disfrute de la belleza. Pintó de la mejor manera los efectos perturbadores que produce la presencia o la ausencia del ser amado. Su estilo es personal, porque los versos son tan simples que parece una conversación. Utiliza mucho el verbo en presente, lo que permite darle esa sensación de ahora a pesar del tiempo. Sus versos tienen tanto ritmo que son musicales. De hecho, crea su propio tipo de estrofa, la estrofa sáfica, que son 3 endecasílabos y un adónico final de 5 sílabas. Y por último, hay presencia de ciertos temas en particular y que se repiten con insistencia en sus versos. La soledad, por ejemplo, las horas pasan y estoy acostada solitaria. La muerte, un deseo de muerte me ha prendido. Y los celos, niña, me pareces pequeña y sin gracia. Precisamente esta actitud de plena sinceridad la vuelve un personaje muy controvertido. Su fama no solo se conoce por su obra, sino que hizo que Platón se refiriera a ella 2 siglos después de su muerte como la 10ª musa. Anacreonte fue considerado el poeta de los banquetes. Su obra fue considerable. Escribió gran número de odas, de himnos y de epigramas. Entre las características principales de sus obras tenemos que su temática se enfocaba al disfrute de los pequeños placeres de la vida,
la juventud, los amores ligeros y el vino. Es un reflejo de su propio carácter. Si él era jovial y alegre e incapaz de abordar grandes temas, no hay que esperar de él sino un estilo alegre, juguetón y lleno de gracia. No escribe para él. Escribe para los príncipes y tiranos que le hacen de mecenas. Esto lo ayudó a ser conocedor de las cotidianas debilidades del ser humano. Refleja su originalidad tanto en expresiones metafóricas como en el uso de abundantes epítetos. Y por último, al igual que Safo, también pasó a la literatura como creador de la estrofa anacreóntica, una composición poética en versos de arte menor en los que se exaltan los placeres de la vida, del vino y del amor. Fue un poeta finamente sensual, muy conocedor de la vida y del corazón humano. Pasamos ahora a la lírica clásica romana, donde conoceremos a Virgilio, que es el poeta lírico con alma de campesino. Sus versos líricos son reveladores de sus sentimientos personales. Representante más destacado de la lírica romana con dos estupendas obras, que son las bucólicas y las geórgicas. Hablemos ahora sobre la estructura y temática de la obra de Virgilio. La estructura y temática de la obra de Virgilio son 10 poemas de entre 63 y 111 versos que tratan sobre el amor pastoril, sus penas y el mundo que los encuadra. Virgilio invierte aproximadamente unos 3 años en su elaboración. Sobre la originalidad de sus églogas. Aunque se admite la presencia del modelo griego, Virgilio fue original en hacer suyos 3 aspectos. La creación del paisaje, pues el paisaje no se ha podido localizar geográficamente. Es fruto de su creación. La idealización de las personas que anuncian ya el género pastoril totalmente fingido del Renacimiento. La introducción de sentimientos propios en el fondo o contenido de un poema narrativo. La integración de 2 mundos. Virgilio hizo estas obras en el retiro de su finca, pero era un poeta culto y el recuerdo de la vida cortesana le siguió y esta dualidad se aprecia en las églogas. Por un lado, el convencionalismo. El ingenio que se observa no es más que la proyección de su condición culta y el recuerdo de la vida imaginaria de la lejana Roma. Y por otro lado, la sinceridad. El cariño hacia la naturaleza que se adivina debajo de ese mundo artificial es la proyección de su condición campesina y pertenece a la vida real. Sobre las geórgicas, debemos decir que es la obra lírica de madurez de Virgilio. Geórgicas significa lo relativo al cultivo de la tierra y es su obra maestra. Virgilio divide su obra en 4 partes, 2 dedicadas a la tierra y 2 dedicada a los animales. La finalidad era justamente despertar el amor por la tierra. Su valoración se refleja en un mundo netamente nacional y románico. El paisaje es humanizado y la adjetivación la usa de manera admirable. Nuestro recorrido por la lírica clásica finaliza aquí y nos reconfirma la necesidad que tiene nuestro yo lírico de expresar lo que siente, y esto no ha variado a través del tiempo. Nos legaron la base de determinados metros, lo que en un futuro se convertirán en las reglas generales de la versificación. Los variados y ricos subgéneros para expresar los sentimientos que brotan del alma, el acompañamiento musical y dancístico, y variados tópicos literarios a los cuales recurren los poetas de tiempos posteriores, como el Beatus Ille, expresión latina que se traduce como dichoso aquel, y en ella se hace referencia a la alabanza de la vida sencilla y desprendida del campo frente a la de la ciudad. Y el carpe diem, por citar algunos, locución latina que literalmente significa atrapa el día, que quiere decir aprovecha el momento en el sentido de no malgastarlo. Fue una frase acuñada por el poeta romano Horacio.
En nuestro próximo encuentro conversaremos sobre la lírica renacentista. Y hasta ese momento te recuerdo, como siempre, que la mejor manera de viajar lejos está en el libro que tengas en tus manos.